Hola, bienvenidos de regreso al curso intermedio de coordinación. En este video revisaremos el proceso de compras. Tocaremos la creación de órdenes de compra y la entrada de inventario. Para iniciar, podríamos acceder a nuestro menú de compras en esta sección superior donde contamos con el campo de compras y donde tendremos unos submenús que nos permitirán pues por el lado de órdenes de compra generar el documento, por el lado de terceros proveedores pues tener creados o modificar esos terceros que nos van a prestar un servicio, nos venderán un producto y también unas formas de pago. Por otro lado, contamos con este bloque Home en el que tenemos una idea del estado actual de todos nuestros documentos de orden de compra. En este caso podemos ver, por ejemplo, que tenemos 4 órdenes de compra nuevas, 2 en proceso y 2 que ya fueron cerradas. Vamos a iniciar verificando los terceros proveedores. En esta sección, pues podemos generar un nuevo proveedor que nos va a prestar el servicio o nos venderá un producto para la revisión del proceso de compras. Vamos a seleccionar que no es un prospecto y proveedor 4, por ejemplo, listo. Empezamos a diligenciar todos los campos que nosotros tengamos eh, para pues completar la información de este proveedor. Podríamos seleccionar Bogotá, por ejemplo, en la zona, el estado y bueno, su naturaleza. Listo. Esta sección es bien importante porque nos permite pues decir que este tercero que estamos creando nos va a prestar un servicio, nos venderá un producto. Entonces debemos seleccionar que es un proveedor. Entonces sí será un proveedor. Para los demás campos, pues afectarán digamos, el del cliente aplicaría es para cotizaciones y bueno, las diferentes opciones que podamos tener dependen del, del tercero con el que estamos tratando. Puede que tengamos un tercero que nos preste servicios, pero también sea cliente y bueno, en función de eso seleccionaremos estos campos para el caso que estamos revisando. Lo dejaré como únicamente un proveedor. Seleccionaremos una dirección, por ejemplo, y bueno, también un teléfono. Bien, con este proceso, bueno, estoy en modo buscar, puedo acá pasarlo a modo duplicar para generar un nuevo registro. Con este proceso ya hemos creado nuestro proveedor que nos va a prestar el producto o el servicio. Listo. Entonces, esa sería digamos, este el primer punto a tener en cuenta. Por otro lado, pasaríamos a ver las formas de pago. Entonces nosotros acá tenemos las formas de pago que hemos generado por defecto, que pues deben ir alineadas también con los términos y condiciones que nos presenta nuestro proveedor en la cotización. En este caso yo podría, bueno, generar una nueva alternativa, por ejemplo, a 45 días. Y con esto pues digamos, vamos a tener esto disponible para hacer uso de ello en nuestro documento de orden de compra. Bien, nuevamente vamos a ir a compras, orden de compra, con lo cual llegamos a nuestra sección de las órdenes de compra, donde contamos pues en la parte superior con la grilla o bueno, esta matriz que nos resume todos los registros o todos los documentos que nosotros hemos generado y bueno, estamos procesando. Entonces, esta será la grilla. Posteriormente tenemos una franja azul
con una serie de botones barra que nos permiten realizar acciones sobre el documento que estamos trabajando. Y en la parte inferior tendremos este formulario que nos pues, permite dar toda la información sobre el documento, pronto agregar comentarios de seguimiento y ver el detalle de los elementos que nosotros vamos a comprar. Bien, ahora lo que, bueno, seguiría serían esta sección o esta barra azul en la cual tenemos unos botones que nos permiten realizar diferentes acciones sobre el documento, como, bueno, crear un nuevo, duplicar uno, buscar o imprimirlo. En caso de que contemos con el permiso de eliminarlo, también lo podremos hacer. Vamos a generar para este caso un nuevo documento. Vamos a seleccionar la hoja en blanco, con lo cual pasamos a modo nuevo. Aquí, bueno, vemos que no tenemos aún el consecutivo, únicamente tenemos el documento que es una orden de compra o C, es el prefijo. En documento pues vamos a tener orden de compra, en la fecha tenemos la fecha actual, nosotros podríamos modificar esto si lo quisiéramos a una fecha anterior. Y por ejemplo en la prioridad vamos a autocompletar la fecha límite, que bueno, este campo nos permite clasificar y bueno, de pronto prestar más atención a unos procesos que a otros. En la sucursal seleccionaremos pues la sucursal en la que esperamos recibir estos elementos y en el proveedor seleccionaríamos pues las opciones de proveedor que nosotros tenemos. Para este caso pues el proveedor 4 es el que acabamos de generar, entonces utilizaremos ese. Si tenemos contactos asociados a ese proveedor, pues los podremos agregar en esta sección. En la dirección de entrega podemos dar un poco información sobre dónde esperamos recibir pues esta compra que estamos realizando. Entonces, por ejemplo, en la bodega principal, si tenemos algún teléfono de contacto para pues para esa recepción del elemento, pues lo podemos agregar en el asunto. Podríamos, por ejemplo, manejar compra de equipos y repuestos. En la forma de pago tendríamos las alternativas que revisamos también previamente. Esta alternativa de crédito de 45 días ha acabado de ser generada, entonces pues utilizaremos esta. Y bueno, en las observaciones podríamos colocar por ejemplo una nota que indique pues una acción o bueno algo importante que debe tener en cuenta nuestro proveedor para pues llevar a cabo el proceso. Bien, debo seleccionar también la moneda y con esto puedo generar el documento. ¿Cómo sé que ya lo he generado? Porque pasamos a modo edición y contamos con un consecutivo. Este es el primer paso para generar nuestro documento de orden de compra. El segundo paso sería agregar los elementos. Los elementos los podemos agregar a esta orden de compra o listar por medio de este botón barra ítems. Al seleccionarlo, pues vamos a encontrar en esta nueva ventana, acá en la parte superior tenemos esos filtros de búsqueda que nos permiten encontrar los elementos que nosotros queremos comprar. Y con esto, bueno, podemos agregarlos y irlos listando en nuestro documento. Por ejemplo, si queremos comprar unos equipos, seleccionaría el tipo de catálogo respectivo. Si queremos filtrar por la familia lo podemos hacer. En este caso voy a ir directamente a todos los catálogos y vamos a seleccionar, por ejemplo, este. Bien, con esto nosotros agregamos a nuestra parte inferior ese elemento. Vamos a agregar también, por ejemplo, unos repuestos. Nuevamente voy a filtrar directamente sobre el catálogo. Nosotros acá pues podemos ver las existencias, entonces pues podríamos
evaluar de pronto o reevaluar la compra de esos elementos si tenemos existencias. Voy a agregar estos elementos por ahora y con esto pues ya tenemos algunos elementos cargados a, bueno, a nuestro documento. Podríamos manejar, por ejemplo, también actividades en caso de que, bueno, nos vayan a prestar un servicio y este documento apunte más a la compra o a la adquisición de un servicio. Y bueno, podríamos colocar, seleccionar las actividades que necesitáramos o bueno, no sé, de pronto un protocolo de mantenimiento o algún mantenimiento externo, podríamos también asociarlo en esta sección. Bien, vamos ahora a verificar esta sección de acá abajo. Entonces, bueno, contaremos con una sección de ítems donde nos aparece el nombre de nuestro catálogo. Entonces, en este caso es un equipo, estos de acá son repuestos y la actividad. Posteriormente tendremos el código de ese catálogo. Posteriormente tendremos la opción de Incoterm. Entonces, cuando nosotros bueno, realizamos estos procesos de compra internacionales, tenemos la opción de asociar cualquiera de estas bueno, alternativas de Incoterm para acotar un poco bueno, los términos de ese proceso comercial que estamos llevando a cabo. Si lo queremos, lo podemos hacer para cada uno de los elementos y posteriormente nosotros contaríamos con la sección o con bueno, esta columna de cantidades planeadas y cantidades ejecutadas. En esta sección nosotros, bueno, voy a hacer clic en aceptar, nosotros podemos empezar a editar estas cantidades, entonces podríamos por ejemplo decir que son 10 equipos de estos, podemos decir que son, no sé, 100 repuestos de estos, 250, 61, etcétera. Entonces, con esto, pues empiezan al hacer clic en aceptar a ajustar nuestros totales y subtotales. Nosotros, pues, tenemos la posibilidad de modificar los valores en esta sección. Pues para algunos elementos podemos contar con un valor base, pero bueno, en este caso manejaremos acá el valor unitario como el, el dato pues que está alineado con una cotización o una oferta comercial que nos presentó este proveedor para llevar a cabo el negocio. Entonces podría decir, por ejemplo, que bueno, podría empezar a asignarle ciertos valores a nuestros elementos. Y bien, con esto pues avanzaríamos en la creación de este documento de orden de compra. Bien, a continuación tendremos una columna de descuento. En caso de que pues tengamos la posibilidad de negociar un descuento, podríamos editarlo acá. Podríamos colocarle algún descuento por allí y pues se van a ir calculando nuestros valores. Nuevamente tenemos una columna de IVA que es editable. Entonces, bueno, en este caso podríamos, no sé, si le pongo IVA a esta columna, acá en el IVA planeado se me va a recalcular el valor en función pues al valor unitario que yo asocié acá. Y en los totales pues ya tendremos el consolidado de esos precios por esas cantidades que nosotros estamos negociando o intentando adquirir con esta orden de compra. Listo. Nosotros tenemos la posibilidad de pues jugar con estos elementos, entonces podríamos por ejemplo seleccionar este y eliminarlo. Y con esto pues ya lo sacaríamos, por decirlo así, de esta canasta de elementos que queremos comprar. Bien, vamos ahora a hacer clic en guardar y volver. Y con esto nosotros en el detalle podríamos visualizar el estado actual de esos elementos que nosotros queremos comprar. Listo. En este caso pues podríamos, buscando avanzar con el proceso, tener acá una previsualización de nuestra orden de compra. Esto pues por lo general es ajustado de acuerdo
al formato de cada cliente. Este es un formato por defecto que nos presenta las columnas que pueden resultar relevantes para el proceso de compras. Entonces, pues sus valores, sus referencias, los totales, subtotales, etcétera. Y bueno, acá tendremos en las observaciones la observación que nosotros agregamos al documento al crearlo. Bien, avanzaríamos ahora con el flujo del proceso para llevar a cabo este proceso de compras. ¿Cuál es el funcionamiento? Pues eso, digamos que se parametriza en función del, del proceso que lleva cada una de las empresas, de ser como, pues es como flexible a esa, a esa parametrización, pues de acuerdo a lo que cada cliente requiere. En este caso, lo estamos trabajando pasando el documento por una aprobación, en donde solo X usuario tiene la opción de avanzar o no avanzar en este proceso. Entonces, en este caso voy a seleccionar el estado de destino aprobado. Tenemos también la alternativa de cancelarlo. Y al hacer clic en aceptar, pues tendremos que nuestro documento ha quedado en estado aprobado. Acá, por medio del botón barra histórico, nos va quedando esa trazabilidad de pues, las acciones que estamos realizando sobre el documento. Bien, una vez nos han aprobado el documento, podríamos hacer, por ejemplo, bueno, un seguimiento acá. Podemos agregar un comentario de, del envío. Entonces, por ejemplo, no sé, la, el número de la guía. Listo. Y con esto pues vamos a ir dejando la trazabilidad porque pues como estos procesos suelen llevar días o bueno, semanas, nos permite estar al tanto siempre y bueno, si queremos actualizar a alguien sobre esto, podremos acceder al documento para ver qué información tiene. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, nosotros ya cuando volvamos a verificar el documento será en otro momento de tiempo, seguramente pues podremos hacerlo por medio de nuestro bloque home de órdenes de compra, que como les comentaba pues es la otra alternativa que nosotros tenemos para llegar a esos documentos. En este caso pues el documento está aprobado, nosotros lo encontraremos acá aprobado y al hacer clic pues llegaremos al documento. Acá podríamos ver sus comentarios, el número de la guía, en el detalle pues que estamos comprando, y con esto pues podríamos avanzar nuevamente en el proceso. Acá pues nuevamente eso depende como el proceso que lleve cada empresa. Voy, en este caso, este flujo que estamos trabajando pasaría ahora el documento a un estado en proceso en el que nosotros ya estamos esperando a recibir esos elementos. En el momento en el que nosotros los recibamos, nosotros ya daremos por cerrado este documento, porque estaríamos finalizando ese proceso comercial en el que estamos intercambiando, pues, no sé, unos productos o unos servicios por ejemplo, una cantidad de dinero, en este caso. Y bueno, retomando un poco, nosotros acá tenemos algunos botones que nos permiten llevar a cabo unas opciones. Por ejemplo, la de recibir. Con esta acción de recibir, pues nosotros vamos a generar una remisión de entrada en la cual hacemos el ingreso de los elementos que estamos comprando a nuestra bodega, y con esto pues finalizaríamos ese proceso de compra. Podríamos también, bueno, revisar los ítems a través de este botón, mirar el histórico, la trazabilidad de qué es lo que hemos venido haciendo, y bueno, ese proceso ya pues, depende de la configuración que tengamos. Bien, vamos a recibir estos elementos, entonces nosotros tendremos que asociar la bodega en la que haremos el ingreso de esos elementos. Acá podremos consultar las existencias que se encuentran en esa bodega y podríamos generar ingresos parciales dependiendo de
pues si nos llegó todo completo. O bueno, nosotros también habíamos agregado un comentario en el que indicábamos que se iba a revisar el estado del embalaje. Entonces si algo llegó mal, pues podríamos hacerlo acá. Y ya estaría, pues, digamos, puntual para cada cliente hacer esa alineación con el tema que tengan para recibir esos elementos que no están buenos, si no los reciben, si este documento pues puede quedar abierto y después cuando ingresen los otros ahí sí lo cerramos. Pero bueno, pues eso ya depende de las particularidades de cada uno de nuestros clientes. En este caso voy a hacer el ingreso de todos nuestros elementos a esta bodega principal. Y bueno, con esto nosotros vamos a ingresar a nuestra bodega los elementos y finalizaríamos ese proceso de compras. Al hacer clic en aceptar, entonces pues ya hemos culminado el proceso. Acá, si yo recargo la página, pues estaba filtrando por las órdenes de compra que estaban aprobadas. Esta orden de trabajo pues deja de estar aprobada, pasaría a estar cerrada porque con ese ingreso de elementos a nuestro almacén o a nuestra bodega principal ya se culmina el proceso de compras. Si, bueno, digamos acá accedí por medio del bloqueo home nuevamente al documento, este ya está en un estado cerrado y en los documentos nosotros vamos a tener una remisión de entrada que también se encuentra cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos a nuestra bodega esos elementos. Acá en el detalle vamos a tener la posibilidad de revisar bueno, ese consolidado de cantidades, precios, subtotales, totales, etcétera, que pues vienen de la orden de compra sobre la que trabajamos en este ejercicio. Acá compramos 10 equipos de estos y bueno, 100 repuestos y estos de acá también son repuestos. Y bueno, con esto nosotros ya tendríamos esos elementos en bodega y podríamos hacer uso de ellos en pues los diferentes casos dependiendo de de nuestro core de negocio. Entonces si tenemos en la cabeza pues venta, tendríamos ahí esos elementos en la bodega listos para venderlos. O si son insumos para mantenimiento o para fabricación, pues también los tendríamos en la bodega respectiva para poder disponer de ellos en los diferentes procesos de la compañía. Bien, acá pues tenemos la opción de regresar a nuestro documento de orden de compra por medio de este cuadro blanco que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Y bueno, podríamos revisar la trazabilidad. Este documento pues se creó a las 10 y bueno, digamos que llevó a cabo, pasó por una serie de estados dependiendo del proceso de compras hasta las 10:20 en donde ya pues finalizó el proceso. Bien, con esto pues concluiríamos ese proceso de compras. Ya acá pues no queda nada pendiente, los documentos están cerrados, los elementos están en nuestra bodega y bueno, ese sería el proceso básico de compras.